Bueno, muchas gracias por estar aquí a los que están. Estoy totalmente convencido de que las personas que no están aquí ahora mismito tienen una buena razón, pues que obviamente es bien tarde y la gente que tiene consulta en esta hora, pues tienen todo el derecho a tenerse que ir. Creo que para los que nos vamos a quedar, quiero manifestarles que desde el principio el objetivo de esta charla y la filosofía de esta charla es más que ponerles un montón de tablas y diapositivas con datos clínicos, es hacerlo lo más práctica posible para que aquella persona que en un momento dado dice, bueno, ve acá, después de todo ese poco de números y de palabrotas que nos dijeron de bioquímicas y de moléculas, ¿qué es lo que tengo que hacer con el paciente? Entonces, eso es el interés de nosotros de dar esta charla, porque ciertamente no queremos que la osteoporosis quede como una enfermedad que tiene que ser manejada por un grupito élite de personas, sino que todo el mundo pueda tener algo que aportar al manejo de la enfermedad. Ok, solamente para que estemos muy claros, seguimos viendo la superficie del problema, no vamos a ahondar en ese asunto, esto está muy claramente visto en todas las cosas que se han dado a lo largo de la tarde. Sí voy a hacer el uso del cronómetro porque a pesar de que estoy seguro de que mucha gente se ha pasado del tiempo, en realidad yo no quiero abusar de ustedes y sí quiero tener un poquito claro por dónde voy en el tiempo. Entonces sí, la superficie es lo que estamos viendo, hay muchísima gente que tiene osteoporosis y lo que realmente duele es que los médicos puede que ni siquiera estemos pensando en eso. Entonces, el Consejo de Osteoporosis no es un grupo de gente rara que le gusta esta enfermedad. El Consejo de Osteoporosis es alguien que se dio cuenta que de verdad a todos nos compete poner nuestro grano de arena en esta enfermedad y por eso es que somos un grupo multidisciplinario. Esta reflexión me gusta hacerla cada vez que hago conferencias de osteoporosis porque, y la voy a leer textualmente, la disminución del contenido mineral óseo, y mire que no estoy hablando nada más de la densidad, sino del contenido de minerales en el hueso. Llámese densidad mineral ósea entre 0 a -1, eso es un valor normal. Osteopenia o osteoporosis es una condición o enfermedad de la que inexorablemente nadie se escapará. Esto puede ser que ponga a esta condición médica como única en los procesos patológicos. Por eso el tratamiento, manejo o vigilancia de estas entidades no es una opción, sino una obligación, tanto para el médico como para el paciente, pues no hacer nada al respecto podría ser considerado como algo antiético. La evolución clásica que hemos estado viendo a lo largo de la mañana de cómo de tener un poco de pérdida de hueso acaba la persona si no se hace nada al respecto. Entonces, el objetivo fundamental del estudio, ya lo dijo muy brillantemente el doctor que me antecedió en todas las charlas, es evitar las fracturas. Nosotros tenemos que hacer lo humanamente posible para, el doctor Mercado, perdón, que la persona no se fracture en lo absoluto. Entonces es indispensable que nuestras intervenciones vayan destinadas a ese tipo de intención fundamental. Algunos de los estudios que se hicieron en los inicios de la era del boom de la osteoporosis tenían el grave defecto de que trataban de vendernos la idea de cuánto ganaba la densidad mineral ósea con los tratamientos y descuidaban pues que evidentemente lo que nosotros no queremos es ver números bonitos en la densitometría, sino que queremos es que el paciente no se fracture. Y tengo una anécdota que la voy a contar más adelante con respecto a estos números. Ok, entonces, ¿quién puede tener disminuido la cantidad de mineral en el hueso? Ok, hay una serie de factores de riesgo para osteoporosis que se han dicho a lo largo de toda la mañana y pues a mí me gusta decirlo de una manera muy resumida de esta forma. Evidentemente el sexo femenino tiene más riesgo, a pesar de pues, que sabemos perfectamente que los varones tienen osteoporosis también. Pero yo siempre digo, en Panamá, en términos generales, por muy snob que parezca, nosotros podemos decir que la mujer panameña en comparación con otras mujeres no fuman tanto. En otros países uno ve la gran liberalidad que tienen las mujeres fumando, pues por la razón que ellas quieren que tengan. Y una de mis experiencias
más impactantes viendo personas con prácticamente la mirada hacia el suelo ha sido, por ejemplo, ver, y no quiero dar una idea equivocada, pero vi muchas personas así en algún momento dado, cuando estuve en un viaje en un país latinoamericano, para no que se sienta mal nadie, en donde veía a estas viejitas, blancas, chiquitas, flaquitas y con el cigarrillo en la boca, mirando para el suelo. Entonces, si ustedes tienen una persona que simplemente ustedes conocen, que es caucásica o de raza oriental, que es una persona que es fumadora, que es una persona que es muy delgadita y bajita, ya de salida usted tiene que tener en su mente que al margen de cualquier otra enfermedad que haya en la historia médica de esa persona tiene más riesgo de tener osteoporosis, y pues ustedes ven toda la larga lista de enfermedades que hay aquí, incluyendo por supuesto la deficiencia hormonal, en este caso estrogénica. Y pues no se diga todo lo que hemos hablado de trasplantes de órganos, cirugía bariátrica, todas esas otras cosas. Igual esta es otra lista larga de factores de riesgo relacionados con fractura osteoporótica, en donde le recordamos que debe uno pensar, uno debe enfocar mentalmente cómo uno agrupa rápidamente todos estos factores de riesgo en el perfil de una persona de carne y hueso. Y mire que, por ejemplo, ustedes pueden ver allí en uno de los renglones que se habla de demencia, una persona que no está teniendo una vida en control de sus facultades, que no se puede alimentar bien, que está encamada, que tiene limitaciones de movilidad. Es una persona que puede estar o no viendo bien, que tenga una visión afectada. Esa persona definitivamente es una persona que tiene más riesgo. Entonces, no ver todo el bosque y no fijarse específicamente en las alertas que están, en las cosas que están saliendo de ese bosque. Entonces, uno de los grandes temas de discusión a lo largo de la historia del estudio de la disminución del contenido mineral óseo es qué pasó con las personas que tienen osteopenia. Entonces, claro, las preguntas que hemos discutido aquí en la sala y que le hemos hablado, vamos a hablar como debería ser. Existe pues muy claramente, y va a salir en otra diapositiva, dicho desde hace muchos años, el refrán, que no recuerdo si alguien aquí recuerda quién fue que lo acuñó, agradezco mucho si me lo dice, que la osteoporosis es una enfermedad pediátrica. Entonces, si ustedes tienen a esta niña blanquita, flaquita, que la quieren educar para ser Barbie, que no le gusta la leche porque pobrecita, no, eso no le gusta a ella le gusta más el sweetheart o le gusta más quién sabe qué cosa, las pastillas de no sé qué cosa. Y entonces, imagínense ahora cuál es el país que es el ícono de las bailarinas de ballet. Bueno, en América Latina podría ser Cuba, pero a mí se me ocurre que es Rusia. Y esta señora, que se llama Larisa Seplyagina, que estudió en Moscú en el 2004 una serie de personas que, aunque su serie es muy pequeña, con densitometría, se dio cuenta, como ya dijeron aquí otros expositores, que había un porcentaje alto de presencia de osteopenia en esa población de muchachas, miren, entre 12 y 16 años. Claro, todos los criterios de valoración, que si se va a usar el índice Z para estudiarlas, etcétera, todo eso, ese debate ya se dio en la mañana y en la tarde y no lo vamos a entrar en este momento ahora mismito. Pero lo que sí es cierto es, y lo vamos a ver un segundito más adelante, que existe una cantidad máxima de hueso que una persona va a tener en su vida. Cuando yo lo explico en la vida diaria, siempre trato de decir que de lo que se trata es de que usted abra una cuenta de ahorros en un banco de la localidad y que a usted le dan permiso para hacer depósitos hasta un solo día del mes. El resto, no del mes, el resto de la vida de esa cuenta de ahorros, usted solo puede hacer retiros. Usted no va a hacer más depósitos. A eso le decimos en medicina la masa ósea pico. Entonces, si usted quiere que su masa ósea pico llegue a un lugar alto, pues tendría que empezar desde la niñez. Entonces, todo ese asunto de lo que le gusta comer al niño o no le gusta comer al niño, pues
¿Qué niño come brócoli, por ejemplo, que esa es una fuente grandísima de calcio? Bueno, no le gusta el brócoli, dele yogur o dele helado, pero tiene que tener fuentes de calcio. Entonces, hemos encontrado algunas estadísticas de las cuales pues la doctora Sanjur, que fue la primera que habló y que habló muy bien de las estadísticas, pues yo solamente quiero recordarle que hay más de 200 millones de personas en el mundo con osteoporosis y que la primera vez que usted tenga una fractura quiere decir que usted multiplica muchísimas veces más la cantidad de fracturas que usted va a tener en su vida si usted está absolutamente de brazos cruzados sin hacer nada como médico y como paciente, porque ahí está la otra cosa, que los médicos también somos pacientes. Entonces yo siempre he dicho que si los médicos pensáramos como pacientes en vez de como médicos, muchas veces pues podríamos estar un poquito más en la dirección de la idea que le queremos vender al paciente. También el doctor Mercado lo mencionó muy claramente, que cuando uno está haciendo una prescripción, uno tiene que estar claro que uno le está vendiendo la idea a alguien de un asunto. Entonces, aquellos que hemos vendido cosas en algún momento, yo vendo boletos de teatro y como esa cuestión es tan difícil de vender, pues yo estoy absolutamente seguro que eso me sirve para poderle vender las ideas a la gente de lo que estamos haciendo. De hecho, cuando veo una sala medio vacía o medio llena, dependiendo como cuando estoy en este momento, claro, repito que yo estoy completamente seguro de las razones válidas porque la gente que se fue se tuvo que ir, pero me recuerda aquel hecho real de mi vida en donde me paso haciendo Shakespeare y Chekhov y Ibsen y George Bernard Shaw y mi sala está medio llena o medio vacía. En cambio, cuando está él, ella, el amante y el otro de no sé quién, pues esa sala está toda a reventarse, pero yo sigo haciendo lo que a mí me parece que es lo que yo debo hacer. Así que yo sí creo que en este mismo caso los médicos tenemos que seguir haciendo lo que creemos y lo que creemos es que nuestro trabajo es que el paciente esté mejor. Entonces, yo les había hablado de que, y todo el mundo aquí lo ha mencionado, Ramiro con su charla muy vasta de cuestiones bioquímicas, Irela con todas las vías metabólicas, etcétera, todo el mundo ha mencionado lo de la resistencia ósea y sí, hay un porcentaje en el que nosotros podemos impactar. La herencia que trae cada persona, a pesar de que puede modificarse con ciertas costumbres, usted tiene un porcentaje del cual usted no puede sacar más provecho. Entonces, la resistencia ósea tiene un porcentaje que puede ser achacable a la densidad ósea, pero la calidad ósea, que es lo que se ha estado tratando de hacer con estas mediciones, que si va a hacer un examen de MRI o alguna de estas otras cosas, pues en realidad se quedan mucho en el aire y no se aterriza. Y aquí en esta diapositiva resalta la palabra arquitectura y masa ósea pico. Entonces yo quiero que ustedes se acuerden, por favor, yo quiero que ustedes se acuerden que esa persona que nació en un ambiente en el que no tenía suficiente nutrición, esa persona, por mejor genética que tuviera, no iba a poder llegar a los niveles de fortaleza ósea que nosotros queremos que llegue. Y si encima de esa persona, que no tenía los recursos para alimentarse correctamente, le enseñaron desde muy chiquito o desde muy chiquita, de repente a fumar, o si de repente, como vamos a ver más adelante, la pobrecita era una persona asmática y la tuvieron que enfrentar a los corticoides desde muy temprano, ¿qué es lo que nosotros creemos que le va a pasar al hueso de esas personas? Entonces, en la misma línea de las cosas fáciles que tenemos que ver y que tenemos que analizar, a mí me encanta este cuadro, porque este cuadro de una manera muy rápida uno puede darse cuenta de que si bien es cierto, los elocuentes colegas que nos han precedido han hablado de todo el tema de cómo le puede dar osteoporosis a la persona obesa, en una persona que no tiene ni cirugía bariátrica, que no está tomando corticoides, que no tiene ningún cáncer óseo y que no tiene ninguno de los factores predisponentes, generalmente esa persona por la carga sobre el esqueleto, en un momento dado va a estar en mejor posición de defenderse contra la pérdida del contenido mineral óseo que una persona muy flaquita. Entonces, en esta diapositiva, ustedes se pueden dar cuenta rápidamente dónde están los riesgos en los rangos de peso, los riesgos intermedios, los riesgos más altos y los riesgos más bajos. Y sí, para la única cosa
en ausencia de las condiciones que hemos mencionado, que parece ser más ventajoso ser un poco más gordito, pareciera ser para que el hueso estuviera un poquito más duro. Entonces, aquí hay un blackout. Ahora sí. Ok, estas entidades médicas que también se han mencionado en todas las conferencias son las que tienen relación con pérdida del mineral óseo. Entonces, yo siempre trato de que la persona tenga algunas de estas entidades en su cabeza. No necesariamente se tiene que acordar de todas las cosas que están en este listado, pero sí les puedo decir que la persona debe recordar absolutamente que tanto el hiper como el hipoparatiroidismo, tiroidismo tienen que ver con la pérdida del mineral óseo, que por supuesto que en la insuficiencia renal crónica, en las artropatías, en las enfermedades que son genéticas, en la diabetes, que no es una enfermedad que le dio a fulano de tal, eso lo tiene un montón de gente. Nosotros los ginecólogos estamos acostumbrados a ver el síndrome de ovarios poliquísticos. Cuando llega esta persona a hacerse un ultrasonido ginecológico y le preguntan ¿por qué usted se va a hacer ultrasonido? Es que yo tengo la menstruación alterada. Generalmente tú ves a esta persona, aunque no exclusivamente, que es una persona gordita. Entonces tú le preguntas a la persona, ¿y usted tiene el peso que usted debe tener? No, doctor, por supuesto que no. ¿Y en su familia hay diabéticos? No, en mi familia no hay diabéticos. Yo digo, no hay diabéticos, usted no sabe si usted tiene detrás de su problema de menstruación. Es un problema de una diabetes heredada, escondida en su familia. Y entonces esa persona, que la vemos todos los días, que se le pierde la regla por un montón de meses, esa persona, aunque es gordita, tiene factores predisponentes, es una persona que va a terminar con un porcentaje alto de oportunidades de ser diabética y sí, los huesos se le van a afectar. Entonces, el asunto es leer un par de veces estas listas y darse cuenta que efectivamente muchas de estas enfermedades son enfermedades que tratamos todos los días y decirle claramente a los pacientes que no tienen que fumar, con el perdón de la gente que fuma. Sinceramente, a mí nadie me ha demostrado todavía en qué cosa buena puede uno estar claro de fumar. Y el hábito de fumar, sinceramente, pues por muy eterno que sea en las tradiciones de la cultura humana, pues llegará un momento en que simplemente la gente de algún siglo dirá, esa gente de por allá abajo del siglo XX, XXI, esa gente que estaban pensando, seguían haciendo una cosa que estaba mal hecha y nadie se le prendía el foco. Así como decimos ahora con mucha tranquilidad qué le pasaba a la gente del siglo XII y XIII que se morían de peste bubónica, no se dan cuenta que los ratones eran los que tenían el problema, bueno, los ratones o la pulga de ratón. Entonces así van a pensar de nosotros en esos tiempos que vengan en el futuro. Entonces, así como hay enfermedades que uno como médico tiene que saber que son las que están relacionadas con la pérdida del mineral óseo, también existen medicamentos que están relacionados con la pérdida del contenido de mineral en el hueso. Entonces, hay listas mucho más largas que estas. Yo simplemente trato de que ustedes se acuerden de los siguientes más relevantes desde mi punto de vista por lo común. 1, los medicamentos que tienen que ver con los corticoides. 2, los medicamentos que son anticoagulantes, anticonvulsivantes. Y miren, uno súper famoso, súper común en nuestras vidas, los inhibidores de bombas de protones. Entonces quiere decir que si ustedes tienen pacientes que están usando estos medicamentos, una alarma, un clic, un chasquido en su cabeza automáticamente tiene que sonar. Oye, esta persona toma este medicamento, ¿no será que esta persona tiene un problema de densidad ósea? Y bueno, vamos a trabajar ahora mismo en una parte bien práctica de este asunto y vamos a ver. Sí. Ok, esta persona, que es una persona del mundo real, tiene 39 años. Yo no sé si arriba se puede ver claramente, aquí está la edad de esta persona. Esta persona tenía 39 años cuando se hizo este estudio y esta persona es así. Es una chinita, flaquita, chiquita, que no le gustaba la leche. Y que en el momento dado, y me acuso personalmente,
porque ¿eso en qué año fue? En el año 2006, o sea que han pasado 8 años desde entonces. Escogimos de mutuo acuerdo que su tratamiento anticonceptivo iba a ser Depo-Provera. Hoy no se me ocurre darle Depo-Provera a una persona como esa, porque es un medicamento que te produce. ¿Qué le produce la Depo-Provera a la gente? Ni siquiera menstrua, en un porcentaje alto de los casos. Y esta persona, cuando ustedes ven los valores que ella tenía aquí, ustedes ven que tenía un índice T de menos 2.2 en el cuello femoral y menos 2.1 en estas mediciones de aquí. Claro, el promedio le daba un poquito mejor, pero era una persona que ya de por sí tenía un riesgo, no por medicamentos necesariamente, sino también por su biotipo y por su costumbre de no querer tomar leche. Entonces se hicieron a los 3 meses, 4 meses, se hizo de nuevo una densitometría porque es que la persona no creía que tenía eso. Y se repitió, bueno, ¿te quieres hacer de nuevo la densitometría? Bueno, perfecto, háztela en otro lugar si tú quieres, pues. Y le salieron valores muy parecidos. A ver. Parece que se fue todo. La persona se repitió el examen y le salió igualito, con unos números un pringuito diferente de los anteriores. Así que esta persona, lo voy a repetir, esta es una charla práctica, esta persona tenía una baja estatura, era de raza oriental, era bien flaquita y no le gustaba la leche. Encima, para rematar el caso, escogimos de mutuo acuerdo que usara Depo-Provera como anticonceptivo. Esta otra persona me la manda su médico de cabecera para que yo opine sobre el tema de la osteoporosis. ¿Qué le pasaba a esta muchacha? Ustedes pueden ver allá arriba que en el momento de hacerse el examen, ella tenía, no sé si se ve acá más claramente, aquí está la edad del paciente, tenía 32 años. Esta persona nació con un problema de hidrocefalia y pues el problema neurológico en el que derivó esta persona fue que convulsionaba desde la más tierna edad de los primeros meses de vida. Esa persona toda la vida usó anticonvulsivantes. Y cuando yo la vi a los 32 años, nos encontramos que tenía entre L2 y L4 menos 3.3 de score T, siendo una persona que menstruaba y siendo una persona que, pues, en la visión general de los médicos que la estaban tratando, pues había unas prioridades para con ella y para con su salud. Evidentemente, aquí también ustedes pueden ver que mide 57 pulgadas y que además es caucásica y que además tiene 100 libras de peso. Entonces, volvemos a la recapitulación de las cosas que hemos hablado. Chiquita, flaquita, blanquita y que encima está tomando un medicamento que le afecta al hueso. ¿Tenemos que pensar en el hueso? Sí, sí tenemos que pensar en el hueso. Y la siguiente diapositiva era su cadera, en donde ustedes pueden ver que además de como estaba en el L2 a L4, además estaba en menos 3.7 en la cadera. Entonces, esta otra persona, aunque no tengo el formato de la gráfica, esta persona es un paciente que me llegó hace un par de semanas y lo que me gusta de este caso es que es una persona muy echada para adelante, muy internacional, estuvo viviendo una vida bastante glamurosa entre Europa y América, es latinoamericana de raza, pero está relacionada con parientes en Europa, estaba de 39 años, 1.63 metros de estatura, pues no se piensa que es una persona particularmente baja. 64 kilogramos tampoco es un peso particularmente bajo, pero ¿qué le pasaba a esta persona? Esta persona desde chiquita era asmática y esta persona dice que usó corticoides de vicio. Entonces, la pregunta es, ¿esos corticoides de vicio pueden haber hecho algún efecto en esta persona? Bueno, yo creo que ustedes se fijen que básicamente ella tiene en el área, porque esta es la primera densitometría, yo se la mandé por el antecedente de corticoides, tiene el puntaje T en menos 2.0, aunque para el Z, que es, ¿dónde está el Z?
aquí están los zetas, ¿sí? Sin embargo, son llamados de atención que tenemos que tener con esos pacientes. De algún punto tenemos que partir. Entonces, nosotros sí creemos que a donde se oiga uno de los nombres de las listas, uno tiene que reaccionar y empezar por lo menos a mirar. A los pacientes con osteopenia, sin ninguna fractura, uno no les va a dar tratamiento, pero uno tiene que vigilarlos. Parte del manejo médico es la vigilancia. Entonces, sí, el mejor tratamiento para muchas cosas es la prevención. Uno no puede prevenir que a una persona le dé osteopenia o osteoporosis, pero uno sí puede prevenir que la persona se fracture. Entonces, la palabra prevención sigue siendo fundamental. ¿Y qué medida de prevención tú tienes? Bueno, sí, por supuesto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Educándonos. Hay que seguir teniendo una dieta balanceada en donde haya proteína, calcio, vitamina, de todas las cosas que hemos mencionado. Hay que identificar los medicamentos y las enfermedades que pueden causar osteoporosis. Pues por supuesto, como les dije, no hay ninguna necesidad de fumar y no hay que emborracharse todos los días. Y por supuesto, cosas tan simples como evitar las caídas. Ok, ¿qué pasa con las caídas? Uno de los grandes problemas de las caídas es que las personas no piensan en ellas. Y cuando decimos no piensan en ellas, yo voy a poner el ejemplo más común que a mí se me ocurre. Ustedes ven que es muy frecuente que la persona salga a la calle vestida de una manera que le parezca fashion, sport, lo que le quiera decir cada quien. Y ustedes ven que se ponen un short, como que con short no van algunas zapatillas y algunas cosas. ¿Sabes qué? Voy en chancleta para la calle. ¿Y saben qué? Que en Panamá llueve. Yo quiero que ustedes les vean las suelas a las chancletas que venden en las tiendas en Panamá. No tienen ninguna sustancia antideslizante ni nada por el estilo. Entonces, a cada rato usted ve, yo que soy ginecólogo, ¡ay, que se cayó la embarazada! ¿Y por qué se cayó? Que venía por la loma y se resbaló. ¿Y qué tenía puesto en los pies, zapatillas hasta los talones? No, ella tenía una chancleta. Entonces, hay que pensar en cosas como esa. Voy por una escalera, las escaleras casi todas tienen pasamano. No, que eso está sucio porque quién sabe quién lo agarró. Bueno, chica, lávate las manos después que bajas las escaleras. O agarra tu gel de ese que venden en la tienda ahora y si te eres muy pulcro con el aseo, te lo en la mano y te lavas las manos después. Pero las caídas son el producto de no pensar en las cosas que estamos haciendo. No hablemos de que el que se tomó un par de tragos también se va a caer. Entonces, pues evidentemente, las medidas de prevención tienen que tener un componente alto de anticipación al evento. Cuando nos toca ser papás y tenemos niños pequeñitos que estamos cuidando, nosotros estamos claritos qué cosa el bebé no puede hacer porque le va a ir mal al bebé. Se me cae el bebé. Bueno, el bebé de nosotros mismos no estamos pensando en ese bebé y tenemos un problema entonces. ¿Y qué hacer cuando hay que tratar a un paciente? Esta diapositiva la hice así, esta diapositiva es vieja. La hice así, lo que pasa es que a lo largo de los años le he ido poniendo nombres a medida que van apareciendo nuevos nombres en el mercado. Y la razón de ser es que el señor que está ahí rascándose la cabeza, en realidad le parece que es lo que yo voy a darle a este paciente que tiene todo este problema de enfermedades coexistentes, de medicamentos que ha tomado en su historia, que tiene un perfil biológico específico. Entonces, él no sabe qué hacer con ese paciente. Bueno, ese señor que está ahí es un médico. Así que nosotros tenemos que empezar a pensar qué nosotros queremos hacer con eso. Entonces, aquí vienen dos últimas densitometrías que las voy a poner solamente para demostrar algunas otras cosas. Vamos a ver, esta persona que está en esta lámina es una persona que tampoco tengo su gráfica, pero lo que yo sí quiero destacar de esta persona es que, como ustedes ven, esta persona nació en 1933 y al momento del examen tenía casi 77 años. Bueno, ok, tenía un índice T de -3 a nivel de la columna y de -2.7 a nivel de la cadera, y también le midieron el antebrazo. ¿Eso parece algo particularmente raro? No parece particularmente raro. Pero lo que a mí me interesa que ustedes vean es que, comparando el esqueleto de esta señora, que uno tiene una estatura genial, dos, tiene una masa muscular genial porque toda su vida fue un atleta y que recientemente dejó de hacer su deporte, y que además es una persona pues que
y ha estado en entrenamiento toda su vida. Entonces, estos números no están para nada mal si comparamos con aquellas primeras 3 pacientes que vimos, que ni siquiera eran menopáusicas. Esta mujer tiene casi 80 años en este momento. Y sus niveles están, comparativamente hablando, mejores que las 3 primeras personas que vimos, que eran abajo de 40 años. Y la otra persona que vamos a mencionar es una persona que está en los 70 y que ni siquiera tiene, el doctor me dirá, el doctor Peña, que está un poquito ladeada la columna, pero en términos generales también la traje porque de los problemas de salud que tiene esta persona, el problema de salud que me preocupó menos en ese momento fue el de la osteoporosis, aunque ella está tomando su calcio. Entonces, las dos siguientes láminas vienen para conceptos un poco básicos. Esta gráfica del autor Weinstein, que es muy conocida, pues habla del rango fisiológico. Cuando nosotros escojamos el tratamiento para tratar la osteoporosis, la osteopenia o lo que sea que vayamos a tratar, si es que lo podemos tratar, debemos recordar todas esas vías y todas esas cosas que dijeron brillantemente los expositores que me precedieron, en donde no hay que exagerar. El osteoclasto sirve para algo. Y una de las cosas por las que algunos de los medicamentos que hemos usado han empezado a tener problemas de seguridad es porque se nos ha pasado la mano en inhibir el remodelado óseo. Entonces, evidentemente, algunos de los efectos secundarios, por ejemplo, de los bifosfonatos, están en el plano de este problema, en donde al habernos pasado de una inhibición excesiva del remodelado óseo, nos hemos encontrado con una situación que se puede resumir en esta lámina que está aquí. La mineralización del hueso tiene sus ventajas si no es uniforme. Esto en el tiempo de antes, no sé si alguien me dirá si ha cambiado o no la terminología, le hablaban de hueso congelado. Es como cuando usted tiene una superficie muy uniforme, como el hielo o el vidrio, y usted le pega en un extremo y el resto de la masa del material se cuartea todo y la brecha va avanzando sin parar. Porque cuando usted tiene zonas de diferente densidad, usted puede amortiguar o absorber la energía, por ejemplo, de un golpe. No así en el caso como este. Es algo así como lo que pasa, el que ve por lo menos el reparto, yo sí veo las películas completas esas de dibujos animados, la ardillita esta prehistórica de la era del hielo, que siempre se le va la nuez que tiene encima, o que siempre anda correteándola por alguna grieta o alguna cosa. Bueno, así mismito puede pasar con esto. Entonces, para los tratamientos debemos recordar rápidamente estos conceptos en donde la persistencia al tratamiento depende del tiempo que la persona dure usando el tratamiento. Ya el doctor también Mercado habló del tiempo que se requiere tomar los medicamentos, de que le hagan caso al médico sabiendo vender la idea de qué es lo que tenemos que restarle al paciente. Eso es la obediencia. Pues y en el caso, como mencionó el mismo doctor al final, evidentemente están los pacientes que agarraron, salieron del consultorio, achurraron la receta, la tiraron en la basura, no solo porque el doctor no lo convenció, sino que cuando hizo el ejercicio teórico de ir a preguntar cuánto costaba el medicamento, dijo, no, ¿qué va? Olvídate, yo no voy en esa. Entonces, a la hora de recetar un tratamiento, tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas. Uno, ¿cuál es la magnitud de la pérdida del mineral en el hueso al que nos estamos enfrentando? Evidentemente, una persona sin factores de riesgo con osteopenia no es lo mismo que una persona que tiene una osteoporosis marcada con o sin fractura. ¿Cuál es la cantidad de dosis del medicamento y la posología específica que vamos a dar de cada medicamento? ¿Cuáles áreas del hueso están afectadas? Porque como ustedes ven, y lo vamos a ver también aquí brevemente, no todos los medicamentos actúan igual en todos los sitios anatómicos. Entonces, si la persona está preponderantemente afectada en la cadera, no le podemos dar un medicamento que actúa principalmente en la columna. Entonces, las condiciones médicas preexistentes, hablamos de las enfermedades existentes y de los medicamentos que ha estado usando el paciente, la seguridad de los medicamentos que tiene que ver con los riesgos de mezclar estos medicamentos con otras cosas que toma el paciente y los efectos indeseables, el tiempo de uso del medicamento y además el costo y la disponibilidad de los medicamentos. Aquí han hablado varias veces del tema de por qué se puede o no se puede
como asunto de voluntad política poner los densitómetros en los lugares de atención pública del Estado. Y pues cuando digo hay disponibilidad, yo quiero que los que trabajan aquí en el seguro, yo no tengo que tener ningún problema porque no trabajo para el Estado, así que básicamente yo quiero que alguien me conteste cuántos de los medicamentos de osteoporosis hay en las farmacias del Estado. Entonces, rápidamente el doctor Arjona y todos los que me han precedido dijeron elocuentemente cuáles son las dosis de los nutrientes que tenemos que tener en cuenta. Hay que incluir la proteína, debe ser un gramo por kilogramo de peso al día, al menos 1 gramo de calcio al día, y la vitamina D estoy totalmente de acuerdo, al menos en 800 unidades internacionales por día. En Panamá existen estos medicamentos. Y ustedes me van a perdonar, porque usualmente esto no se hace en esta forma, pero yo voy a terminar dando nombres propios cuando yo siga más adelante en la charla. Y sabemos pues que estos medicamentos están en Panamá. Bifosfonatos, que son el alendronato, el risedronato, el ivandronato, el ácido soledrónico, el raloxifeno, la tibolona, aunque no se use para el tratamiento de la osteoporosis, los estrógenos siguen siendo una forma bastante barata de enfrentar por lo menos la parte inicial del manejo del paciente. Está el denosumab, está la calcitonina de salmón, que yo no sé si todavía queda alguna en alguna farmacia. Entonces, ya esto también se dijo, y lo voy a resumir simplemente, que hay medicamentos que se dan todos los días, que son el estroncio, los estrógenos, la tibolona, la calcitonina, el raloxifeno y la teraparatide. Medicamentos que se dan una vez a la semana, que son el alendronato y el risedronato. Los medicamentos que se dan una vez al mes o cada 3 meses está básicamente el ivandronato, el denosumab cada 6 meses y el ácido soledrónico se da una vez al año. Entonces, nosotros tenemos algunos puntitos que destacar como unos pequeños tips de algunas cosas que tienen algunos de los medicamentos que nosotros conocemos, y sabemos, por ejemplo, que los que actúan en cadera, el alendronato, el risedronato, el ácido soledrónico y el denosumab, por lo menos sepamos que esos son los que tenemos que tener en mente cuando el problema de que se fracture la cadera es lo más peligroso. Recuerden que la gente se muere bien rápido después de que se fracture una cadera en forma de un porcentaje alto de los casos. La tibolona incrementa el alivio. Alguien dirá eso que tiene que ver con osteoporosis. Si usted le están vendiendo la idea al paciente de que use un medicamento, oye, no, doctor, es que a mí ya no se me ocurre tener relaciones con mi marido porque es que no me dan ganas. Hey, chica, este es el tuyo, ven, mira, ya resolviste de una vez. Entonces, eso no va a ser por toda la vida, pero por lo menos para que ya vaya teniendo un... Este médico está pensando en mí. Así que, y cuando viene el marido, hey, la botaste con esa. O sea, ya ahí vendiste lo que estabas haciendo. Entonces, este medicamento de la calcitonina de salmón, honestamente yo creo que ya casi no hay en existencias en Panamá. Uno de los grandes inconvenientes era que la vía era como aerosol nasal y eso traía una serie de incomodidades, pero nadie puede negar que ese medicamento en su momento era un medicamento que contundentemente aliviaba un poco el dolor de la espalda de las personas que tenían problemas de fractura de la columna. Los estrógenos, por supuesto, si uno tiene en un momento dado que quitarle el bochorno a una persona de los calores que le dan a las menopáusicas, vendan la idea, siempre y cuando no sea un paciente que tenga riesgo de cáncer de mama y de las otras cosas que conocemos. El raloxifeno, nunca entendí, los que están más relacionados a nivel internacional con las casas farmacéuticas, yo nunca entendí por qué la casa farmacéutica del raloxifeno no se atrevió de una manera contundente a promover el Evista como un medicamento que tenía más de un efecto adecuado para la persona. Entonces, todas esas mujeres con pechos densos, etcétera, pudieron haber sido los candidatos ideales y con estudios clínicos demostrados de que funcionaba mejorando la protección para el seno. Y bueno, el estroncio, que es de los medicamentos que existe, que tiene 2 actividades, una antirreceptiva y una promotora de la formación de hueso. Aquí rápidamente, esta es una diapositiva vieja, pero es para que vean que de todos los estudios que se hicieron con los medicamentos originales, pues casi ninguno, casi con la excepción efectivamente del risedronato, del alendronato y en un estudio post-hoc del estroncio, eran indicados como contundentemente en cadera.
Aquí faltaría, por supuesto, aquí no estaba el Horizon porque no está para el estudio Horizon, que es el del ácido soledrónico, y tampoco está el estudio Freedom, que es el del denosumab, porque esta es una diapositiva vieja. Acá decía exactamente lo mismo y solo para que lo vean. Vértebra, no vértebra y cadera, alendronato y risedronato. Y abajo con un asterisco, bueno, el estroncio, pero un estudio POSOC. Entonces, pues lo que les mencionaba, que estos dos últimos, el soledrónico y el denosumab, pues también funcionan en cadera. Y bueno, les voy a mencionar el último párrafo en la siguiente diapositiva. Hay unos riesgos específicos que se tienen que conocer de los medicamentos que vamos a dar. El resumen de algunos de los riesgos de los bifosfonatos es, por ejemplo, la famosa osteonecrosis de la mandíbula. Eso le da a poquita gente, pero han hecho tanta propaganda al respecto que realmente yo creo que todo el mundo ya conoce este efecto secundario. Y el denosumab también está en esta lista de los que producen osteonecrosis de la mandíbula. Entonces esto es un hueso expuesto, necrótico, que no sana después de 6 a 8 semanas en pacientes que no están expuestos a radiación maxilofacial. Sabemos entonces que por el estudio Horizon se hizo pues evidente que existía una relación sobre todo del ácido soledrónico con la fibrilación auricular, que como se producía problemas de esofagitis por reflujo y de irritación gastroesofágica con los bisfosfonatos, es una mala idea en un paciente que uno sepa que tiene esófago de Barrett darle un bifosfonato como primera elección. Que es raro que los bifosfonatos, pero lo pueden dar dolores esqueléticos, y que hay que estar pensando en los pacientes que tienen algo de función renal disminuida en el tema del uso de los bifosfonatos. En esta diapositiva se ven aquí no se ve bien porque está como pixelado, pero es aquí y aquí está expuesto el hueso, y en la que sigue es más evidente esta pobre señora que es blanca y es viejita. Aquí y aquí está expuesto el hueso. Eso es lo que es la osteonecrosis de la mandíbula. Entonces, el renelato de estroncio ahora siendo un medicamento que en algún momento en los años previos habíamos hablado. Ven acá, este es el que le vamos a dar inclusive a la gente que tiene osteopenia. Ahora salieron toda una serie de advertencias y la misma casa farmacéutica que lo fabrica ha salido adelante a tratar de evitar problemas de antemano. Pues ya sabíamos que no se lo diéramos a la gente con trombolismo o con trombosis venosa, a las personas que tengan cualquier tipo de inicio de rash o problemas cutáneos, como en estos casos del síndrome de Dress, el síndrome de Ten y el Steven-Johnson, en los pacientes que tienen más de 80 años, que tienen pues el riesgo de tromboembolismo venoso, y por supuesto en las personas que tienen enfermedad cardiovascular no compensada o no tratada, riesgo de infarto del miocardio, en pacientes que han tenido cardiopatía isquémica, que no se controlan bien la presión arterial. La persona llega al consultorio, usted tiene que tomarle la presión arterial. Yo soy ginecólogo y se la tomo, así que yo no excuso a nadie de que no tome la presión arterial. Ah, ok, ¿qué me va a dar para los huesos, doctor? La persona tiene 170 a 100. Ah, y le vamos a mandar entonces renelato de estroncio. Pues, no examinaste al paciente. Entonces, puntualmente, no dar bifosfonatos orales con alimentos, tienen baja absorción. No dar raloxifeno y estrógenos, pues porque ambos son trombopromotores. No dar renelato de estroncio con sales de calcio, antiácidos o leche al mismo tiempo. Y hay que tener su cuidado en la administración del tratamiento con estos otros medicamentos que salen, quinolonas y tetraciclinas. No dar el alendronato y la teraparatide al mismo tiempo. El doctor Mercado mencionó que se está poniendo un orden de antes y después de cómo usar el orden de los medicamentos. Pues en el ejemplo que él dio de sumar 2 medicamentos, él estaba sumando teraparatide con denosumab. Y hay que tener cautela con el aclasta y los aminoglucósidos por el tema del riñón. Entonces, ya casi terminando, decir algo de la lista que habíamos hablado de las cosas que íbamos a tomar en cuenta antes de recetar. Y es una de las cosas de las que menos hablamos. Y estamos hablando de los efectos secundarios, estamos hablando de la cantidad de hueso que hay en los diferentes sitios anatómicos, estamos hablando de la cantidad de hueso en general que tiene el paciente, pero ¿hasta cuándo le vamos a dar los medicamentos al paciente? Entonces, este estudio que salió en el New England Journal of Medicine en el 2012
y que era una advertencia de la FDA y que fue publicado de los doctores Black y Bauer, me pareció el más adecuado para decir lo que vamos a decir a continuación, en donde el tiempo en el que se va a usar los bifosfonatos pues no se puede generalizar. Yo he oído en un par de ocasiones gente diciendo los bifosfonatos no se pueden dar por más de 5 años. Las cosas son específicas y con una evidencia muy limitada. Usted no puede extrapolar con todos los bifosfonatos, ni puede extrapolar ni siquiera dentro de los bifosfonatos con algunas dosis que se han estado usando. Entonces, es limitada la información que hay, pero sí hay una recomendación en cuanto a descontinuar los medicamentos. Los 2 estudios que hablan de cuándo se puede hacer o cuándo se puede seguir son el Flex y el Horizon. Y entonces parece con estos estudios que, basado en la evidencia, hay un efecto residual del alendronato y del ácido zoledrónico, pues porque al descontinuarlos aparentemente la pérdida de hueso es solamente moderada, pero en estudios observacionales se ha visto que se va muy rápidamente al suelo la ganancia hecha con el tratamiento cuando se descontinúa el residronato y no tenemos datos con el imandronato. Entonces, del estudio Flex y del estudio Horizon, que siguieron por 5 años más el alendronato y por 3 años más el ácido zoledrónico respectivamente, llegamos a las siguientes conclusiones con respecto a si debemos seguir con ellos por 5 años y 3 años más respectivamente. 1, seguir el medicamento para evitar el riesgo de fractura vertebral en aquellas personas que tengan un índice T menor de menos 2.5 a nivel del cuello femoral. No caer en ese juego a veces mental de no estar claro con el tema del valor negativo. Menor de 2.5 es menos 2.6, menos 2.7. En aquellas personas que ya tienen una fractura vertebral, pero que tengan valores, mayores a menos 2.5, pero menores que menos 2.2, lo podemos seguir dando también. Pero entonces aquellos pacientes que tienen valores que son mayores de menos 2, que pueden ser menos 1.9, menos 1.8, etcétera, en el cuello femoral, en realidad pareciera ser que no hay un beneficio en continuar con los medicamentos. Entonces, en los 2 primeros datos, ustedes los pudieran seguir por 3 o 5 años con estos medicamentos respectivamente, y en el último dato no hay necesidad de seguirlo. Pues esa es la evidencia que se tiene al momento. Terminando, pues la teraparátide, pues ya lo dijo el doctor, más o menos por 18 meses, pues en algunas literaturas hablan de los 24, y por supuesto que no dar la teraparátide en los pacientes que tienen cáncer óseo. Y aquí vienen pues las diapositivas controversiales, que son las que vamos a dejar para el final, en donde aquí yo le estoy poniendo los nombres de las medicinas. ¿Por qué le estoy poniendo los nombres de las medicinas? Porque ustedes tienen que recomendarle algo al paciente. Entonces, los bifosfonatos orales, aquí tenemos el alendronato, que es el Fosamax, el Osteomax, el alendronato de la Santé, el Osteosix. Esos existen en la farmacia en Panamá. Cuando yo investigué estos datos yo los investigué en una farmacia de cadena. Yo no fui y le pregunté a la casa farmacéutica en qué precio le dejan el medicamento a los pacientes. Yo fui y se lo pregunté directamente a la farmacia de cadena, a la que no le voy a hacer propaganda gratis. Entonces, básicamente, ustedes pueden ver de eso que está allí, que sin descuento de jubilado y sin promociones, ustedes tienen amplios rangos de diferencia, en donde, por ejemplo, el Osteomax le dan hasta 5 pastillas por un poco menos de $40 a una persona, aún mezclado con la vitamina D. En cambio, el Fosamax tiene 47.20. Sin embargo, cuando ustedes le van a vender la idea del medicamento al paciente, ustedes tienen que ser conscientes que el precio tiene que ser una de las últimas cosas que ustedes le mencionan y dorarle la píldora. Hay una cosa, y aquí tenemos que ser absolutamente realistas, es una cosa que tenemos que tomar en cuenta, que es, técnicamente hablando, los medicamentos que han probado su efecto solo son los originales. Ahí no hay ninguna discusión. Si queremos de verdad vivir en una época de medicina basada en la evidencia, nosotros tenemos que decir
que los medicamentos que probaron que funcionan para la osteoporosis son los originales. Ahora, ciertamente los originales, pues, siguen estando a un nivel de precio en el que probablemente siguen estando fuera del alcance de mucha gente, y ustedes pueden ver, pues, el caso de los dos primeros alendronatos, la diferencia que hay en cantidad de medicamentos que le van a proporcionar al paciente versus los precios que tienen, y uno tendría que pensarse un poquito si vale la pena o no que el paciente no tome nada o que empiece a tomar algo, haciéndole la advertencia ética que les estamos diciendo. Entonces, ahí están los nombres de algunos de los otros medicamentos. Creo que no alguna vez existió en el mercado un genérico de risedronato, pero aparentemente la misma casa farmacéutica ya lo retiró de Panamá, y alguna vez también existió uno de Vista, pero hace rato que no está aquí en Panamá. Entonces, para el Protelos, pues no hay ningún genérico. La Tibolona tiene 800 nombres. Entonces, aquí nos tomamos el trabajo de, el doctor preguntaba cuánto costaba el Forteo en Panamá. Bueno, este es el precio que conseguí, aunque este es un medicamento que manejan un poco las casas farmacéuticas y no está muy suelto en las farmacias, pero está alrededor de 600 y tanto mensual. Entonces, hicimos una comparación de las farmacias del Centro Médico Paitilla, América, Punta Pacífica y San Fernando con los precios de Prolia y de Aclasta, que son los medicamentos como más contundentes que hay en el momento, y ustedes pueden ver que el precio ronda para el Prolia cerca de los $400, aunque hay una de las farmacias que está un poquito más caro, y el Aclasta exactamente lo mismo, pero está rondando alrededor de los $800 en sus respectivas posologías, que son 2 veces al año y 1 vez al año. Entonces, estas otras vías de medicamentos son el que se usa cada 3 meses, que está proporcional al prorrateo mensual, y pues seguimos mencionando que los estrógenos, aunque no están indicados como tratamiento de la osteoporosis, uno tiene que tenerlos en la lista de cosas que en un momento dado puede empezar a iniciar el paciente tomando en consideración los riesgos, pero no para largo plazo, sino, digamos, en la perimenopausia o al principio de la menopausia. Y ya para terminar entonces con las conclusiones, pues hay que conocer bien la historia y el examen físico del paciente antes de la ida al tratamiento. Es lo que les decía, usted no le va a dar a un paciente Protelos y resulta que ese paciente usted no se haya dado cuenta que tenía 170, 100 de presión. El peso, la talla, la etnia son importantes. Entonces, esta frase es personal. Si no están de acuerdo con ella, están en su derecho. Yo toda la vida he dicho que el paciente no escoge el medicamento, sino que el medicamento escoge al paciente. Entonces, en el perfil de cada medicamento van cayendo las personas según su historia médica y según sus antecedentes clínicos. La prevención es el mejor tratamiento antifractura. Nosotros no vamos a poder evitar que se pierda mineral del hueso. Y las medidas para retardar, atenuar la osteoporosis empiezan desde la infancia. Y aún está en controversia qué hacemos con la gente que está en osteopenia. Si tiene fractura, no hay ninguna discusión. Debe tratarse temprano y adecuadamente las enfermedades que causan osteoporosis. La nutrición adecuada y eliminar las prácticas nocivas como fumar son importantes. El médico debe conocer los principales y más comunes medicamentos que disminuyen el contenido mineral óseo y darle seguimiento a esta realidad. El médico debe conocer las ventajas y desventajas de cada medicamento, su posología, sus interacciones, su costo, el tiempo de uso y su seguridad. Y el objetivo primordial de todos nuestros esfuerzos es evitar la primera fractura. Si ya se presentó, no escatimar esfuerzos para evitar la ocurrencia de una subsecuente. Muchas gracias por no dormirse.